Bueno, en primer término, muchísimas gracias a los organizadores, felicitaciones por este seminario y en particular a Gustavo Bordes, queridísimo amigo y colega, por tomarme en cuenta. Me parece mucho más interesante el tema anterior que este, lo digo de corazón, y yo escuchaba en el fondo las cuestiones que decían, no me voy a meter porque además el tiempo no es mi tema y además el tiempo es exiguo, pero creo que tenemos serios problemas con eso del delito precedente y desde ya que desde la modestia que nos debe caracterizar a todos los técnicos, comparto en un 100% lo afirmado por queridísimo amigo Gonzalo Fernández, de que obviamente el delito precedente y el lavado de dinero no es nada más que en definitiva una definición del agotamiento de la conducta del libro, es decir, si dice lo contrario el estudiante en un examen yo lo bocharía, digo, aclarando el problema de lo que piensan algunos otros. Pero bueno, evidentemente uno debe estar muy equivocado porque la vida va por caminos distintos, lo cual no suele ocurrir en derecho penal, así que tampoco es nada raro venir a contramano. El tema sí que se me ha asignado es un tema interesante, es un tema grande. Trataré de apegarme bastante a la letra, análisis casi exegético de la ley, lo cual puede resultar un poco tedioso o aburrido, pero creo que es a lo que me puedo limitar en el tiempo del cual dispongo. Todo el mundo sabe que esta ley, que en definitiva fue aprobada el 15 de octubre de 2008 y luego el 23 de octubre de 2008 se promulga, etcétera, etcétera, fue una ley discutida, pero sin embargo querida durante muchos años. Me refiero a la parte de lo penal, yo, lo que sea la cuestión de concursos, derecho concursal, liquidaciones, etcétera, sé lo que tuve que saber en su momento para aprobar derecho comercial y cuando culminé, una materia que a mí me gustó muchísimo, algunos de los que eran catedráticos en su momento me ofrecieron y me pidieron o me sugirieron, pidieron suena petulante, pero bueno, y presentarme a los concursos para ingresar en la aspirantía y me llevó solo 2 minutos decirles que no, que yo había entrado a la Facultad de Derecho para Derecho Penal y que eso era lo único que yo pensaba hacer del derecho. Y entonces dejé el derecho comercial reconociendo que es una materia que me sigue apasionando, pero no soy un estudioso de ella. Tengo entendido que varios síndicos han venido pensando en este tema, pues los voy a defraudar desde ya advierto, no es específicamente un tema en el que yo me maneje con gran solvencia, pero sí los penalistas estamos acostumbrados en definitiva, a aprender de medicina, de psicología, de todas las materias de lo que nos toque defender, por lo tanto, de alguna manera vamos cumpliendo aquello de un saber, aunque perlado, enciclopédico, del derecho forzado por las circunstancias. Cada defensa significa meterse de lleno en el tema de fondo, del campo del que provenga, así como laboral, civil, etc. Esta disposición legal entonces nace y yo, aunque eso lo iba a dejar para el final, lo digo desde el comienzo, después que nace aparece grandes estertores y grandes problemas y aparece un proyecto a nivel del Senado para ver cómo mitigar las consecuencias respecto de una familia en la aplicación de esta ley. Y entonces se elabora un proyecto que no lo voy a analizar y al que fuimos a informar a la Comisión del Senado, varios, pero por el campo del derecho penal fuimos Milton Cairol y yo, opinamos totalmente contrario a ese proyecto, que aquí lo tengo, pero no vale la pena. El proyecto era inconstitucional, y en definitiva nos abrigamos en que más allá de las simpatías o antipatías que pudiesen despertar ciertas conductas específicas, que por supuesto en definitiva era un campo discutible en el terreno jurídico y no estrictamente lo legislativo, en definitiva se debía cumplir la premisa de que en materia penal y en cualquier otra, pero específicamente en materia penal, no se debe legislar con nombre propio, ni a favor ni en contra. Y yo no sé si ese fue el argumento convincente u otro que en algún momento utilicé y que me dio un poco de pena decirlo, pero lo cuento histriónicamente, y es decirles, entre otras cosas, que los proyectos de leyes en lo posible no tengan falta de ortografía. Y un senador de la República dijo, pero doctor, eso no es tan importante, porque en definitiva lo que importa es la ley. Y bueno, pero si en esta casa, que es la más importante del país, no saben escribir, pues vamos a tener un problema en las escuelas también, ¿no?
Y se ha cumplido ese vaticinio, porque en general en facultad también vemos que no saben escribir. Así que es normal. Pero no saber escribir quiere decir que lo que queda escrito suele estar mal escrito. Y quiero advertir que es alguno de los posibles problemas ya no de ese proyecto, sino inclusive de la propia ley. Tiene algunos problemas que tienen que ver, sobre todo la cuarta modalidad del tipo penal en cuestión, que tiene problemas de redacción. Y vamos a ver que la sistemática desde el punto de vista hasta lingüístico es harto discutible, aun cuando podamos compartir mucho del contenido. Quiero resaltar algunas particularidades de la ley que trascienden a lo penal, pero que inciden en ello. En realidad es un sistema, una ley importante, considerable de nuestro país, que sustituye los procedimientos concursales referidos a la quiebra, la liquidación judicial, el concurso civil, los concordatos preventivos y resolutorios y las moratorias. Esto lo tomo de los comercialistas, pero lo corroboramos al analizar la ley y revisarla. Es, para despejar toda sombra de duda, por lo menos desde el criterio creo que mayoritario y obviamente del que les habla, derogatoria de la vieja ley de 1893, eso es indudable, 2230, sobre la quiebra vinculada a las sociedades anónimas. También entendemos que derogó el artículo 5 de la ley 14.095, concerniente a la insolvencia societaria fraudulenta. Puede plantearse la duda acerca de si subsiste o no el artículo 255 del Código Penal sobre la insolvencia fraudulenta, que en realidad se refiere al deudor civil, y entonces, aunque uno tiende a pensar que fue derogado, es cierto que esta ley en su artículo 248 establece una cualificación, que es la de estar en el ámbito concursal por parte del deudor, y eso lo separaría al deudor civil. Eso sería a favor de suponer que se mantiene vigente, pero también es cierto que esta misma ley, y no estoy leyendo un texto sino los apresurados apuntes que he hecho, pero no los entiende nadie, ni yo, no se preocupen, pero también es cierto que esta ley, y eso no creo que sea incorrecto, pero no es del derecho penal, así que no hago una valoración, no es solo sobre concursos. Es sobre concursos, pero también comprende acuerdos privados. Y ahí es donde aparece la sombra de duda acerca del mentado artículo 255. Es harto discutible sostener cualquiera de las dos posiciones, que esté derogado o que no. En lo personal me afilio a la tesis de que igualmente está derogado el artículo 255, pero creo que es un punto interesante de establecer una discusión con la lectura correspondiente de cada uno de los textos. Otras características generales se deducen de los artículos 1 y 2, que son la única parte de la ley, digamos, no penal, que aunque sea estos, los voy a leer pensando en que no todo el mundo los tiene presentes. El artículo primero establece el presupuesto objetivo y el artículo segundo el presupuesto subjetivo. En cuanto al objetivo, reza el artículo en cuestión: la declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia. Como ustedes ven, hay un campo estrictamente concursal. Se considera en estado de insolvencia, independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones. El artículo 2, que es el presupuesto objetivo, establece que, textual, la declaración judicial de concurso procederá respecto de cualquier deudor, persona física que realice actividad empresaria o persona jurídica, civil o comercial. Y esto tendremos que compaginarlo luego con el segundo inciso del artículo 248 que refiere al tramo de lo penal. Ahora sí me remito estrictamente a lo penal, que es el título 14, es una ley código, ¿no? Al título 14, y está bien, yo no creo que sea incorrecto en este caso. El título 14 sobre disposiciones penales trae dos artículos. Uno es un tipo penal, el otro no lo es, pero sí es de fuerte implicancia penal. Por un lado, el artículo 248, bajo nomen iuris, fraudes concursales. Y es interesante porque este tipo penal, que trae 4 modalidades, cada modalidad con 2 verbos, utiliza una técnica legislativa que honestamente en general la academia no sugiere ni recomienda. Hay situaciones mucho más graves que esta, bueno es decirlo, pero se recurre nuevamente a un montón de verbos,
aquello de, digo todos por las dudas que se me escape alguno, y yo creo que las consecuencias son exactamente las opuestas. Los intérpretes luego de la ley penal, entiéndase cada cual en su rubro, fiscales, abogados y jueces, cuando vemos tanta cosa, en realidad debemos suponer que todo lo que no encarte exactamente en eso está fuera. Es decir, se puede producir el efecto exactamente inverso. Un exceso de descripción amplía ese campo pero restringe otros. Y ese es un problema, digo, y esto lo digo al margen de lo que es solamente esta ley. Nosotros en Uruguay, y lo repito permanentemente, sabiendo que el éxito va a ser nulo de la afirmación, pero por lo menos es un desahogo, téngase a la defensa por desahogada, es decir, a la pelota, pero yo creo que Uruguay tiene un grave problema en la praxis, tanto en la interpretación como en la fundamentación y en la argumentación jurídica, en el campo penal, no me voy a meter en otro terreno. Y precisamente creo que una de las maneras de a las leyes darle un mejor sentido y de alguna manera también forzar al legislador a hacer mejor su trabajo es que argumentemos jurídicamente mucho más y mejor, que fundamentemos realmente y no simplemente mencionemos el articulado o el derecho, que eso es una cita y no más que eso. Y por supuesto la interpretación, sujetarla a las reglas básicas de cualquier sistema normativo y no dejarlas casi en el ámbito del decisionismo. La contrapartida de una mala interpretación es el voluntarismo y el decisionismo. Y ese es un grave problema uruguayo que acontece en otros países, pero me refiero a Uruguay porque es el nuestro. En esta ley se pueden dar esos problemas, precisamente por las 4 modalidades que aquí se plantean. En realidad son delitos basados, como término general, en un concepto de engaño, es decir, todas las modalidades en mayor o menor dimensión refieren hipótesis donde se actúa en forma mendaz, engañando, dando a entender cosas distintas de lo que es la realidad, la verdad y lo cierto. Es decir, estamos en el campo de la falsedad, lo que en alguno de los supuestos que integran las características de este tipo penal nos pone en la duda de si no correspondería imputar la estafa. Pero desde ya, y eso corresponde a la hipótesis del reconocimiento o apariencia, etcétera, de privilegios, en realidad la estafa no se daría porque quedaría subsumida por especificidad en este tipo penal. De lo contrario, sería un delito de estafa. Y con esto, con esa hipótesis que he marcado, quiero señalar que varios de los supuestos consagrados en este tipo penal pueden tipificarse, si no existiese esta ley, como otras formas penales tradicionales del Código. Lo que luego, a modo de conclusiones, me llevará a afirmar algunas consideraciones críticas acerca de la disposición legal, que de todas maneras en otros aspectos es bienvenida. En relación al bien jurídico que se tutela, y bueno, parece claro que es la propiedad de los acreedores, pero esa es la versión fácil, light. Sin duda está la economía pública detrás. Pero si damos un paso más, nos encontramos con otro aspecto que no es solo ya la propiedad personal, particular, privada de acreedores, o de acreedores incluso estatales. Además de la economía pública, este delito pluriofensivo tiene un bien jurídico que me parece que está allí claramente establecido, que es la regularidad jurídica del concurso. Y entonces, si ese es un bien jurídico, cuestión que se puede obviamente discutir, pero a mi modo de verlo es, se consagra en el campo de los tan discutidos como utilizables y de hecho vigentes en los códigos, nos gusten o no, de los delitos de infracción de deber. Esto es un claro, cantado ejemplo de un delito de infracción de deber, al decir de Roxin, extrapenal o si se quiere hasta especial. Y si fuese en la versión de Jacobs, sería un delito de infracción de deber institucional, porque tiene que ver precisamente con ese ánimo del Estado de que los concursos se lleven a cabo como deben ser. Y entonces el delito en esa parte agravia, en ese tramo pluriofensivo, agravia la autoritas del Estado en cuanto a el buen desempeño y desarrollo de los concursos legales. Esto no es tampoco un tema menor, por todo lo que trae aparejado, porque entre otras cosas tiene una fuerte incidencia en cuanto, y creo yo que se reafirma, cuando luego vemos la obligación de denunciar consagrada
con una serie de elementos que someramente, aunque sea, mencionaré al final al analizar el siguiente artículo. Pero creo que eso corrobora la tesis de que estamos ante una infracción de deber, porque agranda el equivalente al artículo 177 del Código Penal, que sí comprendía al juez, pero no comprendía a síndicos, etcétera, etcétera. Y aquí se establece, ¿por qué? Porque para mí es de cajón, es porque es un delito de infracción de deber. Me parece que eso es la resultancia lógica de lo que estamos señalando. Uno quisiera que hubiese pocos o ningunos delitos de infracción de deber, pero entonces también estaríamos renunciando a delitos tales como la omisión de asistencia, la omisión a los deberes e intereses inherentes a la patria potestad y un largo decálogo de delitos. Cuidado que emparentado, aunque no sean literalmente, también estaríamos renunciando a todos aquellos que impliquen un deber de cuidado, porque también son deberes. Y entonces también pondríamos en tela de juicio los delitos imprudentes. Pero bueno, es harina de otro costal. Lo que quiero decir es que esto se enmarca en ese terreno o en ese ámbito. Las 4 modalidades yo no voy a tener tiempo de hacer un análisis exhaustivo, las mencionaré y haré un breve comentario sumario de cada una de ellas. El tipo penal dice, y lo leo para aquellos que no lo tengan presente, el deudor que, fuera de lo establecido en el artículo 253 del Código Penal, cuestión que luego revisaré, y en oportunidad de la solicitud del concurso o de cualquier otra etapa o de cualquier etapa posterior, y ahí vienen las modalidades. 1. Exagere o oculte su activo o pasivo. 2. Reconozca o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente. 3. Sustraiga o esconda los libros sociales. 4. Acuerde u otorgue a sus acreedores, con cargo a la masa activa, ventajas particulares en razón de su voto. Será castigado con 1 año de prisión a 5 de penitenciaría. Sigue el artículo, pero no lo voy a leer todavía por una cuestión de analizar lo que aquí tenemos. La primera modalidad, la de exageración u ocultación, y bueno, me importa destacar la relación entre activos y pasivos, porque cualquiera entiende en el tenor literal de las palabras lo que es exagerar u ocultar el activo, como también la ocultación del pasivo, pero la exageración del pasivo es lo que me parece a mí más interesante. Y algunos colegas pueden sostener que casi sería una hipótesis inexistente, utópica, el exagerar el pasivo. Pero cualquiera, a su vez, que conozca la operatividad, por ejemplo, concomitantemente a esto, de la banca, sabe que el pasivo tiene valor y que el pasivo cotiza y que el pasivo puede ser sumamente importante y que puede convenir exagerar un pasivo como parte de una maniobra también evasiva, fraudulenta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no creo, como a veces algunos han comentado, y con mayor de los respetos lo digo, pero creo que cuando se dice la exageración, que la exageración no excluye al pasivo. Alguien nos ha sostenido que la exageración solo respecto del activo y que la ocultación puede ser tanto del activo como del pasivo. Yo creo que ambas situaciones se dan en el pasivo también. La segunda modalidad, ya hice referencia a que sería reconozca o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente. A mi modo de ver, esta sería la hipótesis, si no estuviese consagrado en este artículo 248, de un delito de estafa, una inducción en error, con una estratagema, un ardid, etcétera, etcétera, una puesta en escena, y en la medida que se dan los requisitos del artículo 347, por supuesto. La tercera hipótesis, disculpen que vaya cabalgando, pero no vamos a tener más remedio. La tercera hipótesis es la sustracción o el ocultamiento, es decir, sustraiga o esconda los libros sociales. La sustracción es un hurto. ¿Sería el delito de hurto? No, porque primero que está subsumido aquí, y segundo que en todo caso sería el medio idóneo para lo otro, y es absurdo hacerlo concurrir teleológicamente cuando en realidad ya lo describe este tipo penal. Es decir, que la idea de la sustracción como hurto la descalificamos en cuanto a que se puede imputar como delito específicamente, sino que ya está contemplada en lo que describe en forma clara la ley de Marras. El ocultamiento o esconder los libros sociales no sería el equivalente al hurto, sería propio de esta conducta delictiva. La cuarta modalidad es acordar o otorgar, es decir, acuerde u otorgue a sus acreedores, que es un acto espurio, un acto de connivencia, a sus acreedores con cargo a la masa activa ventajas particulares en razón de su voto.
esto también es un campo en el que nítidamente se ve esa concepción fraudulenta que está presente y subyace en todo el tipo penal, pero aquí creo que se destaca particularmente que es en sí un actuar fraudulento propiamente dicho. Y desde ya que esto de no ser este delito sería otro, pero estaríamos posiblemente, muy factiblemente, también en el delito de estafa o lo que fuese, respecto de los terceros, y por supuesto que compromete a los otros acreedores con los que llegue a un acuerdo y disponga un otorgamiento en el que participen de forma intencional y con conocimiento, representación, voluntad o todas las teorías que ustedes quieran seguir al respecto. Volviendo hacia atrás en la letra, uno se plantea, bueno, ¿quién sería el sujeto que lleva a cabo la conducta? ¿Quién es este deudor? Es un deudor concursal, es decir, está calificado y por lo tanto quedaría, porque lo dice la ley, fuera del 253 de la quiebra fraudulenta. Pero sin embargo, este aquí que en realidad la quiebra fraudulenta no es esto. Es decir, cuando el tipo penal del 248 dice el deudor que es fuera de lo establecido en el 253, es absolutamente redundante. Son palabras que se dicen en el viento. Es decir, porque aunque no lo dijese, este deudor no es el del 253. Directamente no es el del 253. Y agrego, como segundo planteo, no solo no es el del 253, sino que el 253 además está derogado. ¿Y por qué está derogado? Y bueno, si no interpretamos mal la ley, está derogado porque esta ley deroga todo el procedimiento concerniente al campo del Código Comercial que pueda corresponderse con el 253, es decir, no hay manera de establecer el 253. Es decir que, si bien está de más en la ley, si esta hipótesis fue cerrada de nuestra parte, que no es solo la posición de uno, estoy repitiendo posición de otros colegas, de todas maneras muere allí, porque el 253 del Código Penal entendemos que también está derogado por esta ley. Y por lo tanto, hoy todo sería concurso, es decir, quedaría prácticamente todo acotado al campo del concurso y ese otro procedimiento estaría eliminado. Con la misma disposición, aunque aquí no se hace referencia, se ha derogado el 254, que es la quiebra culpable o culposa, es decir, que corren las mismas afirmaciones. Este artículo 253, que no lo voy a leer por razón de tiempo, lo pensaba leer y para eso traía el código, pero lo voy a saltear, en realidad tiene establecido su precepto en el Código de Comercio y eso es lo que se ha eliminado. Por lo tanto, carece absolutamente de precepto, no hay manera de llenarlo de contenido, está vacío, quedó hueco. Y es absolutamente inaplicable a nuestro modo de ver a la quiebra y está eliminado y me parece que ahí finaliza ese punto a mi modo de ver. La otra expresión, cuando dice en oportunidad de solicitud del concurso o en cualquier etapa posterior, bueno, en realidad es un presupuesto objetivo del tipo que tendría que darse para poder imputar la conducta. Hay que afirmar que si no hay concurso sería atípico. Es decir, si no se dan los supuestos de un concurso, todo lo que estamos hablando sería atípico. Igual esto puede generar algunos problemas prácticos que los vamos a tener que resolver derecho comercial mediante de definir exactamente cuándo es que comienza fehacientemente el concurso, cuestión que durante muchos años en el campo del derecho comercial fue harto discutido también, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo a los comercialistas, no a nosotros. El segundo párrafo, ¿cuánto me queda? Me quedan 5, bueno, es el milagro de los 5 minutos. Bueno, veremos cómo hacemos. El segundo párrafo dice, y voy a ser breve, pero voy a tratar de ir de lleno al grano, en el caso de las personas jurídicas, incurrirán en este delito los socios, directores, administradores, de hecho o de derecho, que hayan aprobado la realización o hayan realizado los actos constitutivos del delito. Entonces, desde ya y salteando todo lo que en algún momento pensé en decir, nada tiene que ver esto con responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo describe la ley y lo que iba a plantear yo como una suerte de análisis de por qué no, alcanza con decir con que la letra no lo dice. Si la letra lo que dice es que la responsabilidad es concretamente de los socios, directores, administradores, de hecho o de derecho, es decir, personas físicas. Me limito a eso y si luego surge el tema en alguna pregunta o lo que sea, bueno, podré ampliar y de lo contrario les debo el resto. Pero no consagra de ninguna manera una responsabilidad penal corporativa o de personas morales o de personas jurídicas o de empresas o de sociedades anónimas, ¿no? En realidad
y en algún momento también tendremos que establecer la gran diferencia que hay entre persona jurídica y empresa. Porque si bien las empresas son personas jurídicas, no necesariamente toda persona jurídica es empresa. Pero eso es un tema aparte que lo dejamos para otro día, en otro momento y en otro lugar, porque creo que después nos sigue un descanso mucho más enriquecedor que lo que estoy diciendo. Este tramo se puede plantear, y yo, bueno, tengo que decirlo nada más que como enunciados, si se consagra aquí una presunción con una responsabilidad penal objetiva, si se puede imputar a título de dolo eventual a estos administradores, directores, etcétera, y qué pasaría con la culpa con previsión. Y rápidamente diría que la responsabilidad penal objetiva la descartamos, aun cuando el legislador la planteó, creo, con mucho cariño. Y recorriendo y revisando las actas y discusiones legislativas, aunque no lo dijo de esa manera, es casi una deducción lógica de que su intención iba por ese camino, aunque no lo dijo. Pero como nosotros sabemos que lo que discutan los legisladores no es ley, la ley es la ley, y nosotros nos apegamos a que por principio de derecho penal el elemento subjetivo debe estar presente, puede ser de distintas expresiones o manifestaciones o tenores, pero tiene que estar presente. Entonces, como mandato constitucional, queremos un derecho penal donde haya un tipo penal subjetivo, que en realidad hasta es discutible si el tipo penal puede clasificarse en subjetivo y objetivo, es todo uno solo, pero bueno, desde el punto de vista sistemático sí, objetivo-subjetivo. Y entonces decimos, bueno, un tipo subjetivo tiene que estar presente y tiene que haber aspectos o trazas de subjetividad en la culpabilidad, como el conocimiento de ilicitud, la conciencia de que se está procediendo contrario a derecho. Por lo tanto, ese aspecto subjetivo entendemos que tiene que estar y descartamos como garantía de rango constitucional y de principio del derecho penal vigente en nuestro país que se pueda aplicar una responsabilidad penal objetiva, por más que le tengan un cariño bárbaro. El dolo eventual, bueno, el dolo eventual podría ser aplicable por lo que establece el artículo 18 del Código Penal. Sin embargo, uno es renuente a él y ojalá en un futuro no muy lejano el dolo eventual no exista más. Pero hoy existe, incluso el Código Penal proyectado, aunque como Cairoli ha repetido en múltiples ocasiones, ha procurado reducirlos a sus mínimas expresiones, lo cierto es que también en el proyecto de código está presente. Si el dolo eventual podría ser una hipótesis a barajarse, yo pretendo decir que no, pero digo que no como los niños, porque no quiero, porque argumentos para el otro lado hay, eso también hay que decirlo claramente. Y lo último, sobre esta parte, con la culpa con previsión. Muchos colegas sostienen, y es muy respetable, que no está legislada en nuestro país. Yo creo que indirectamente sí, al final del artículo 18. No la menciona a texto expreso, no la dice, la equipara al dolo eventual, la castiga como el dolo eventual, e interpretativamente uno sostiene que está consagrada. Pero eso no quiere decir que no respetemos la posición adversa. De todas maneras, en este caso, aún en la hipótesis de que aceptemos que en Uruguay está la culpa con previsión, que se paga muy caro y lo ideal sería legislarla y cotizarla con mucha menos pena, porque no deja de ser un delito imprudente. Bueno, ese es un problema uruguayo también muy serio, pero no nos compete resolverlo ahora. Aquí no sería de recibo, porque no deja de ser la culpa con previsión un delito imprudente. Y si es un delito imprudente, nos apegamos a que tiene que tener algo que establezca que la imprudencia puede castigarse. Y aquí la imprudencia no está de manifiesto. Por lo tanto, también la descatalogaríamos. El artículo 249 establece la obligación de denunciar, he hecho alguna referencia, así que seré muy escueto. Menciona al juez del concurso. Era innecesario porque ya estaba abarcado por el artículo 177 del Código Penal de los funcionarios públicos que en el ejercicio de actuación constaten la presencia aparente de un delito en ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Por lo tanto, está de más. Pero bueno, tampoco es tan grave. Y luego menciona a los síndicos, que hay varios presentes, los interventores, los auxiliares, los técnicos o los peritos en el ejercicio de sus funciones, que tuvieran conocimiento de hechos o circunstancias que en su opinión, esto en su opinión me parece absolutamente de más superfluo y muestra una ausencia total de criterios normativos penales, es decir, en su opinión, ¿no? A mí su opinión me interesa mucho de allá para afuera, acá adentro aspectos jurídicos, normativos, de otro tenor, con pruebas. Si es por opinión, volvemos a la Inquisición. Es tremendo.
Pero bueno, es un defecto del legislador. El legislador hace lo que quiere, por eso es legislador también. Bueno, configuren alguno de los delitos previstos, y los hemos puesto nosotros, digo por las dudas. Cada 5 años tenemos la posibilidad de decir que sí o que no. En el artículo 248 de cualquier otra figura delictiva tendrán la obligación de denunciarlo a la justicia penal competente. Esto se solucionaba también por la hipótesis del delito de encubrimiento, que hoy se hizo mención por otros temas. Se solucionaba también, posiblemente, en algunos casos, por la coparticipación, el régimen de coparticipación, y hasta incluso discutible por la posición de garante. Todo eso podía haber resuelto esto. Ahora, no es tan grave que igual que este artículo. Yo creo que este no es lo medular. Entonces, para ir cerrando y cumplir más o menos con el tiempo, siempre pasándome algo, porque siempre me quedo corto de tiempo, siempre me dan poco tiempo, pero bueno, estoy acostumbrado ya. Afirmaciones generales. La primera, no la más grave, es asistemático. La construcción del 248 no cumple los requisitos básicos de una buena técnica ni de una dogmática medianamente aceptable. Ya no tomando partido, a ver si nos gusta Hassemer, Roxin, Jacobs, Bettiol, Belzel o Metzger. Para ninguno, no sirve con ninguno. Es decir, no sirve con criterios causalistas neocantianos, no sirve con criterios de imputación objetiva, yo iba a tratar ese tema pero no tengo tiempo, de imputación objetiva en la versión al tipo penal de Roxin, no sirve para imputación objetiva de resultado propiamente dicha en la versión de Ježek, no sirve para el sistema de imputación objetiva de Jacobs, también le patina el embrague con el sistema de Hruška, que es un poco híbrido, es un regreso a Pufendorf, tampoco funciona bien o no es operativo con el sistema de Rudolphi de un regreso a la imputación objetiva de resultados, ya un poco más reciente, y tampoco con el que está de moda, por más que viene de algunas décadas atrás, de Wolfgang Frisch, sobre todo en sus últimas expresiones sobre una imputación objetiva de resultados, pero concerniente a conductas o comportamientos. Con nada de esto nos damos cuenta que es compatible la redacción, es decir, no va por ningún lado. Uno que le gusta el finalismo, esto con el finalismo es otra patada, no funciona por ahí. Si le gusta el causalismo, y bueno, siempre algo va a invocar, pero ni siquiera con el sistema medianamente de criterio normativista que utilizó neocantiano, que utilizó Metzger, es decir, iríamos prácticamente casi a la tesis de una conditio sine qua non en el que son todos culpables de Adán y Eva hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, el fabricante de la cama, el ebanista, etcétera, que trabajó en la cama donde se produjo la violación sexual, también es copartícipe de la violación sexual, porque no de existir la cama no existía la violación sexual. Bueno, es el mundo del absurdo, pero bueno, puede ocurrir. Yo creo que ahí hay un problema de falta de sistema total. Ya dije lo de la dogmática, voy a abreviar esto lo más posible. No es un derecho penal de última ratio. Quizás no sea de prima ratio, quizás no sea el otro extremo, pero está claro que no es de última ratio. Teníamos para eso otras últimas ratios. Es claramente enmarcado 248, no tanto el 249, en esa tan cuestionable hipertrofia penal, inflación penal, expansión del derecho penal, quizás colindando con la hipótesis del derecho penal del enemigo, pero posiblemente no llegando al extremo de lo de Jacobs, pero anda ahí, es un vecino muy cercano, se miran con cariño uno al otro. Así que, para terminar, dejando muchas cosas pendientes, yo creo que se enmarca en el plano o terreno de lo que se da a llamar el derecho penal de las finanzas, o el derecho económico penal, o penal económico, ordénenlo como quieran, que debe existir, creo que es correcto como mecanismo sistemático de estudio, pero nunca apartándose del árbol, el árbol no solo en el sentido vegetal, sino diría hasta el árbol de levas en el motor, para no decir siempre el mismo árbol, ¿no? Cambiemos el árbol un poquito, no debe apartarse del árbol, del derecho penal, de sus principios, y entonces nuevamente, aunque con buen espíritu y con una ley que deseábamos, la parte penal está descolgada del resto de la ley, queda claro que no se ha utilizado una buena técnica, queda claro que tal como está legislado, aunque pueda ser utilizado, y de hecho se va a utilizar, no es la herramienta que queríamos o que anhelábamos, y que en definitiva se inmiscuye en lo que podríamos denominar más pena y menos derecho. Muchas gracias.